Hola chicos, bueno, hoy vamos a ver lo que sería un problema típico de plano inclinado en el cual aparece pues rozamiento. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro caso es dibujar ese plano inclinado, ¿vale? Entonces vamos a hacer el dibujo, tenemos nuestro plano aquí inclinado, recuerden que lo podemos hacer también hacia el otro lado, lo único que la PX nos quedaría en el sentido negativo del eje y siempre es más fácil trabajar pues con valores positivos, ¿no? Me dice que hay un bloque que son 35 grados, ¿vale? Y ahora vamos a dibujar lo que serían las distintas fuerzas, ¿no? El peso sabemos que va hacia abajo, ¿vale? Esta es la P. La fuerza normal sabemos que va hacia arriba, perpendicular al plano, ¿vale? O sea que la tenemos aquí, es la fuerza normal. Y después tendríamos que descomponer, sabemos que los ejes son el eje X y el eje Y, los establecemos aquí, ¿no? Este sería el eje Y y el eje X estaría aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, sobre este eje vamos a hacer esa descomposición de la P, del peso, de la fuerza peso. Si las descomponemos, aquí tendremos la P sub I y aquí tendríamos lo que sería la P sub X. ¿Vale? Ya solo me falta en el dibujo añadir lo que sería el coeficiente de rozamiento. Tenemos una fuerza de rozamiento, perdón. Entonces, para incluir esa fuerza de rozamiento, sabemos que la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Si me dicen el problema que cae, pues está claro, ¿verdad?, que la fuerza de rozamiento irá aquí, contraria al movimiento. El movimiento será de que ese bloque cae y yo voy a establecer la fuerza de rozamiento contraria. ¿Vale? Bueno, ya tenemos el dibujo hecho y entonces ya tenemos gran parte del trabajo, por decirlo de alguna forma, conseguido, ¿no? Lo siguiente que tenemos es que añadir los datos que teníamos, como son la masa, que me dice que la masa son 50 kilogramos, ¿vale? Y me dice que tiene una velocidad inicial, también la voy a poner por aquí, de 1,2 metros por segundo. Y también me dice que la longitud de lo que sería de la rampa, o lo que es lo mismo, el espacio, ¿vale? Esa distancia que está haciendo son 7,2 metros. ¿Vale? Una vez tenemos ya todos los datos, ahora sí que podemos empezar a trabajar. Lo primero que yo calculo en este tipo de problemas, me gusta hacer siempre, es calcular lo que sería la P sub X y la P sub Y. Es lo primero. Para eso necesitamos apoyarnos de lo que serían de las razones trigonométricas, ¿no? En las razones trigonométricas tendríamos la que es el seno del ángulo y lo que sería la del coseno. Hombre, también podríamos tener la de la tangente, pero bueno, nos hace falta con el seno y el coseno, las podemos sacar fácilmente. ¿Vale? Sabemos que el seno, por fórmula, la formulación que nos dice que es la hipotenusa, siempre va abajo. ¿Vale? Y arriba es el cateto opuesto. Y recuerden que en el caso del coseno sería el cateto, y siempre recuerden eso de del coseno, el contiguo. ¿Vale? Y dividido entre la hipotenusa. ¿Vale? Entonces, esa sería la definición que tendríamos si nosotros sustituimos, ¿verdad?, nuestros valores. Nos quedará que el seno de 35 es igual al cateto opuesto. En mi dibujo, voy a buscar el puntero aquí. Vale, en mi dibujo yo sé que el ángulo es este que está aquí debajo, ¿vale? Este es el ángulo de 35 grados. Entonces, este sería la hipotenusa, este de aquí sería el cateto contiguo y este de aquí sería el cateto opuesto, ¿vale? Entonces sabemos que la PX es el cateto opuesto. Entonces pondré PX entre la hipotenusa, que es la P. Y para el coseno diremos el cateto contiguo, que es la PI, dividido entre la hipotenusa. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a escribirlo. Diríamos que era la PX partido entre la P. Y en el otro caso sería el coseno de 35 es igual
a la P sub i dividido entre la P. ¿Vale? Por otro lado, si esto ahora nosotros lo despejamos, sabemos que la Px sería igual a P por el seno de 35. Y la P sub i sabemos que es igual a la P por el coseno de 35. ¿Vale? Por lo tanto, si yo calculo el peso en cualquier momento, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿vale? Por lo tanto, aquí será la masa, que son los 50, por la gravedad, los 9,8, por el seno de 35. Y para el otro sería 50 por 9,8 por el coseno de 35. ¿Vale? Si hacemos esto, nos vamos a dar cuenta que los valores que nos van a dar para la P sub x serían igual a, si cojo simplemente 4 cifras significativas, pues tendría esta, ¿no? Este sería mi valor de la Px. Y para la Pi, si yo lo resuelvo, me va a dar 401,4, ¿vale? Newton. Entonces ya tendría el valor de la P sub i. ¿Vale? Si ahora nos vamos a lo que sería por ejes, vamos a pensar en lo que serían los ejes, tendríamos, bueno, primero déjame borrar esto. ¿Vale? Vamos a ir a los ejes, vamos a poner el eje, lo que sería el eje X y el eje Y, para ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Sabemos que el movimiento, en nuestro caso, se va a producir en el eje X, por lo tanto, el sumatorio de la fuerza será igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Y en el caso del eje Y, como no existe movimiento en el eje Y, no se mueve ese bloque en el eje Y, me va a quedar que el sumatorio de esas fuerzas será igual a 0. Ahora, ¿quién es el sumatorio de las fuerzas en el eje X? Pues vamos a por ello. En el eje X tenemos lo que sería hacia el lado positivo, tendríamos la Px, ¿vale? El eje positivo. Y contraria sería la fuerza de rozamiento, o sea que sería Px menos la fuerza de rozamiento, ¿vale? Pues lo escribimos tal cual. Escribimos entonces Px menos la fuerza de rozamiento será igual a la masa por la aceleración. Y en el otro caso, volvemos a lo mismo, observamos, ¿vale?, el caso del eje Y y tenemos que la normal está en el eje positivo menos la P sub I tiene que ser igual a 0. Pues ya lo escribimos y así lo tenemos, ¿no? La normal menos la P sub I es igual a 0. Vale, ya tenemos esas dos fórmulas. Si yo despejo esta de aquí debajo en el apartado A, lo que me pide es la fuerza normal. Por lo tanto, si yo a esta de aquí la despejo, la normal, me quedará que es igual a la P sub I. Por lo tanto, ya tengo el valor de la normal, el mismo que el de la P sub I, es decir, los 401,4 newton. ¿Vale? Entonces ya tendría ese valor puesto en el que tendría que poner en el apartado A. ¿Vale? Bien. Ahora me voy con el apartado B, ¿no? Me habla, dice, ¿cuál sería la velocidad del cuerpo cuando llega al final del plano si el coeficiente de rozamiento con el plano es la nu? ¿Vale? Tendríamos que, una cosa que nos olvidamos antes de poner en los datos es el coeficiente de rozamiento. Este de aquí que no tiene unidades, ¿vale? Entonces, calculemos la fuerza de rozamiento. Habrá que calcular la fuerza de rozamiento y sabemos que la fuerza de rozamiento en mi caso, ¿no?, sería fuerza de rozamiento es igual a la normal por esa nu, ¿vale? Entonces, la normal la tenemos, que son los 401,4, por ese valor de 0,3, ¿vale? Entonces, cuando yo hago eso, lo que voy a obtener de valor de la fuerza de rozamiento, pues va a ser que es 120,3 newton. Ya tengo el valor de mi fuerza de rozamiento.
¿De acuerdo? Si tenemos entonces ese valor de la fuerza de rozamiento, sabemos que podemos calcular con la formulita que teníamos de antes, con esta que estaba aquí, la Px la conozco, la fuerza de rozamiento la conozco, la masa la conozco y me faltaría despejar solamente la aceleración. Por lo tanto, si cojo esta fórmula de aquí, la puedo sustituir aquí los valores. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a coger esta fórmula de aquí y la vamos, ¿vale? Si quieren, pues la vamos a llamar 1 y la vamos a llevar aquí y aquí la sustituyo, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. La P sub X decíamos que era 281,1 menos el valor de la fuerza de rozamiento, que es 120,3, es igual a la masa, que son 50, ¿vale? Por la aceleración. Si de aquí despejo, obtengo mi aceleración, ¿vale? En este caso, pues serán, la aceleración me sale 281,1 menos el 120,3 dividido entre 50. ¿Eso qué nos da? Pues 3,216 metros partidos segundo al cuadrado, ¿vale? Ese sería el valor de la aceleración. Ya tengo aceleración, me pedían la velocidad. Pero claro, es que si no tengo la aceleración no puedo calcular la velocidad. Por otro lado, me han dicho el espacio. Yo sé que es un movimiento rectilíneo, ¿vale? Sabemos que va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo tanto conocemos las dos fórmulas que tenemos, ¿vale? Hay una que tiene que ver con el espacio, ¿no? Que decíamos que el espacio es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Si yo tengo esta y en esta despejo, el espacio inicial sabemos que es 0, el espacio que va a recorrer al final son los 7,2, es igual a la velocidad inicial me decía que era 1,2, pues 1,2, ¿vale? Sería por el tiempo más un medio de la aceleración, que la aceleración era 3,216 por el tiempo al cuadrado, ¿vale? ¿Eso qué me queda? Pues nos queda como, si lo organizamos, sería 3,216t al cuadrado más 1,2t menos 7,2 es igual a 0. Y tendríamos entonces ahora que realizar lo que sería la ecuación de segundo grado, en la que ponemos, pues, ¿verdad? Sabemos que ponemos que la t es igual a, pues en este caso, menos 1,2 más menos la raíz del b, que sería 1,2 al cuadrado, menos el 4 por el... Ay, aquí lo puse mal, espera. Este es la mitad. Este no es 3, era un valor de 1, ¿no? La mitad, porque había que multiplicarlo por un medio y no lo multipliqué, 1,608. ¿Vale? Entonces aquí pues sería por 1,608 y por el otro valor que es negativo, que es el menos 7,2. ¿Vale? Y dividido entre 2 por 1,608. Y de aquí vamos a sacar dos valores. Hay un valor que va a ser positivo y hay un valor que es negativo. El valor negativo pues no me interesa, porque tiempos negativos sabemos que no hay. Entonces nos vamos a quedar con el valor positivo, ¿no? Pues ahora lo resolvemos. Bien, entonces el tiempo en esta parte pues nos da que el tiempo es 1,766 segundos. Ya tenemos el tiempo, ¿vale? Una vez tenemos el tiempo, sabemos que para el movimiento existe otra de las fórmulas, que sería la de la velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Vale? En este caso, la velocidad inicial sabemos que es 1,2. La aceleración sabemos que son los 3,216 y el tiempo, que lo acabamos de calcular, 1,766. Si calculamos todo eso, pues nos va a dar que es 6,879 metros partido por segundo. Y ahí tendríamos el valor de la velocidad. ¿Vale? Que era lo que nos pedía, ¿no? Calcular la velocidad cuando llegue al final de la rampa.
Bueno, pues esto es todo. Espero que lo hayan entendido, ¿vale? Bueno.